Dicen que un solo momento puede cambiarlo todo. Una mirada, una palabra o un vestido. Él pensaba que tenía su vida bajo control, que nada podía mover lo que llevaba años enterrando dentro de sí, pero esa noche, cuando ella apareció con el vestido rojo, algo en él ardió, se rompió, despertó y jamás volvió a dormirse. Lo que vas a escuchar no es una historia de amor, es una historia de deseo del tipo que marca, que quema, que transforma, que te hace cruzar límites que juraste nunca tocar. Prepárate, porque después de esto tú tampoco volverás a ser el mismo. Él siempre fue un hombre calculado, frío, casi mecánico, de esos que saben exactamente dónde pisan y jamás lo hacen fuera de lugar. Conocido por su disciplina, su seriedad y por ese aire distante que hacía que muchos lo respetaran, aunque pocos realmente lo conocieran, en su interior, sin embargo, había un mar oscuro, ondas silenciosas chocando contra paredes que él mismo había construido con los años. No era un hombre malo, solo alguien que aprendió muy temprano a reprimir lo que sentía para sobrevivir. Y entonces estaba ella. Sofía no tenía idea del huracán que provocaba cada vez que sonreía. Tenía esa inocencia peligrosa, esa luz que se enciende sin querer y te obliga a mirar. Era cálida, espontánea, todo lo contrario a él. Y tal vez por eso, desde el primer momento fue una amenaza. Él la miraba sin mirarla. Ella lo saludaba con esa dulzura natural mientras él fingía no sentir nada, pero lo sentía, y cada día un poco más. Era un deseo silencioso como una brasa oculta bajo montones de ceniza, nada visible, nada que pudiera delatarlo, pero vivo, palpitante, esperando aire. Aquella noche no estaba destinada a ser diferente. Una reunión cualquiera, gente hablando, luces cálidas, música suave, nada fuera de lo normal, hasta que ella apareció. El vestido, ese vestido rojo no era vulgar, no era exagerado, era perfecto, ajustado lo suficiente para insinuar, suelto lo justo para despertar la imaginación. El tipo de rojo que parece arder, que habla sin palabras, que promete peligro. Ella no había cambiado, pero él sí. Su mirada se congeló. Por un instante todo ruido desapareció. Fue como si su mundo entero girara solo hacia ella, como si nada más existiera. Y sintió algo viejo levantarse dentro de su pecho, algo que creía muerto hace años. Deseo crudo, imparable, peligroso. Ella caminó hacia él sin saber que cada paso era una grieta más en su autocontrol. Cuando sonrió, algo dentro de él se partió, no de repente, como una fractura lenta, inevitable, dolorosa pero adictiva. «Hola», dijo ella, simple, natural. Él respondió con un hola casi mudo, torpe, extraño en alguien como él. Sofía arqueó las cejas, sorprendida por su incomodidad, y rió suavemente. Esa risa lo desarmó aún más. La noche avanzó, pero él ya no era el mismo. Cada movimiento de ella, cada palabra, cada gesto, todo lo sentía como fuego directo a su piel. Intentó escapar conversando con otros, distrayéndose, bebiendo más de lo normal, pero nada funcionaba. La veía incluso cuando no estaba en su campo de visión. La pensaba aún cuando intentaba no hacerlo. Y lo peor, ella estaba absolutamente ajena a la guerra que había iniciado sin querer. Cuando se miró al espejo del baño a mitad de la noche, apenas se reconoció. Sus ojos brillaban con algo que había jurado no volver a permitir. Recordó promesas, límites, razones. Pero ya era tarde. Ese vestido no solo había despertado deseo, había despertado lo que él había enterrado para no destruirse. Y mientras cerraba los puños intentando recuperar el control, lo entendió. Nada volvería a ser igual, y él tampoco. Porque una vez que la primera fisura aparece, la estructura nunca vuelve a ser la misma. Solo es cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. La mañana después del evento fue silenciosa, pero dentro de él nada estaba en silencio, durmió poco. O mejor dicho, no durmió. Porque cada vez que cerraba los ojos veía rojo, no cualquier rojo, ese vestido, esa piel, esa sonrisa. Sofía parecía haberse grabado en la parte exacta del cerebro donde habitan las cosas que no se pueden olvidar, ni aunque uno quiera arrancárselas. Y él sí quería arrancarla. Quería desterrarla como se destierra un mal hábito o un pensamiento oscuro, pero no podía. Ese era el problema con los deseos reprimidos. Cuando resucitan lo hacen con hambre. Despertó antes del amanecer, se vistió sin pensar y salió a caminar para despejarse, creyendo que el aire frío le devolvería el control, pero no lo hizo porque en cada paso, en cada esquina, en cada respiro había un eco de ella. Era absurdo y lo sabía, era irracional, fuera de lugar, impropio de alguien como él. Pero el cerebro lógico pierde guerras contra el deseo desde que el mundo es mundo. No pasa nada, fue una noche, fue solo un impulso, se repetía eso como mantra, pero ni él se lo creía. Intentó enfocarse en su rutina como siempre. Café fuerte, noticias, agenda organizada al milímetro, todo igual. Pero él no era igual, y lo notó en los detalles.
en la forma en que tamborileaba los dedos en la mesa sin darse cuenta, en la ansiedad que le vibraba bajo la piel, en esa necesidad desconocida de algo. Normalmente era un hombre sin fisuras, sin ruido interno, sin temblores, pero ese día su mente era un caos disfrazado de calma. Cuando llegó a la oficina la vio desde lejos. Sofía estaba hablando con alguien de pie, con el cabello recogido de forma casual y una blusa sencilla, nada llamativo. Y aún así, él sintió como si el mundo entero se estrechara alrededor de ella. No había vestido rojo esa mañana, pero ya no hacía falta. Lo saludó con esa sonrisa despreocupada, limpia, transparente, y esa fue su perdición, porque comprendió algo brutal. Lo que lo había desestabilizado no era el vestido, era ella en su versión más sencilla. Ella riendo, ella existiendo, el vestido solo fue la chispa. Pero el combustible siempre había sido Sofía. Intentó aparentar normalidad. Su voz sonó más grave de lo usual. Su postura más rígida, Sofía no notó nada. Pero alguien más sí, Marcos, su mejor amigo desde hace años, lo observó con una mezcla de curiosidad y alerta. Marcos conocía su manera de respirar, su forma de tensar la mandíbula. Su lenguaje corporal era un libro abierto para él. ¿Todo bien?, preguntó con tono casual, aunque sus ojos examinaban cada detalle. Perfecto, mintió. Y ahí estuvo la segunda grieta, no la del deseo esta vez, sino la de la mentira, porque él nunca mentía sobre cosas importantes, nunca necesitaba hacerlo. Su vida siempre había sido una línea recta hasta ahora. El día avanzó con lentitud cruel. Cada vez que escuchaba su voz, algo dentro de él se movía. Cada vez que ella pasaba cerca, su piel reaccionaba como si el aire cambiara de temperatura. Intentaba ignorarla, pero la ignorancia es una guerra perdida cuando el corazón late en dirección equivocada. A la hora del almuerzo decidió comer solo. No quería preguntas. No quería verse vulnerable, vulnerabilidad. Esa palabra le había sido siempre enemiga. Aprendió desde muy joven que sentir era perder, que mostrar era quedar expuesto. Y ahora estaba expuesto sin haberlo elegido. Mientras comía en silencio, revisando papeles que no podía leer realmente, recibió un mensaje. ¿Todo bien? Hoy estás raro. ¿Dije algo que te molestó? Todo el estómago se le contrajo como si lo hubieran golpeado. Ella no tenía intención de desarmarlo. Era justamente eso lo que lo estaba destruyendo. Su inocencia involuntaria. Ese tipo de bondad que hace daño sin querer. Respondió tarde con un mensaje corto. Todo bien. Mucho trabajo. No era una mentira completa, pero tampoco la verdad. La verdad era peligrosa. La verdad tenía forma de deseo. La verdad usaba vestidos rojos y sonreía con luz propia. Y él, que había pasado años dominándolo todo, emociones, decisiones, impulsos, sentía que algo dentro de él se agrietaba un poco más con cada minuto. La tarde cayó y con ella una certeza incómoda. Lo que no se nombra crece. Lo que se intenta enterrar germina. El deseo reprimido no desaparece. Espera. Y esta vez él no estaba seguro de poder detener lo que venía, porque había una línea invisible entre ellos, una línea que él había jurado no cruzar nunca, y por primera vez quería romperla. No por amor, no por ilusión, sino porque algo profundo, oscuro y humano había despertado, y ya no quería dormir. La semana avanzó como una cuerda tensada al límite. Nadie veía el hilo, pero todos habrían escuchado el chasquido si se rompía. Él trabajaba con la misma precisión de siempre. Firmaba documentos, aprobaba presupuestos, coordinaba reuniones, respondía correos. Y sin embargo, todo estaba levemente fuera de foco. Como si mirara el mundo a través de un vidrio empañado, había momentos de lucidez, minutos enteros en los que sentía que volvía a ser el de antes. Pero bastaba con ver la sombra de Sofía en el pasillo para que la claridad se hiciera trizas y la niebla volviera a ocupar su lugar. Marcos insistía con preguntas indirectas. No era un interrogatorio, era cuidado. ¿Dormiste mal? Estás pálido. No te vi en el gimnasio esta mañana. Él le respondía con frases cortas, impostadas, como si las palabras estuvieran presas en la garganta y solo se le escaparan las que podían sobrevivir afuera. Marcos, que lo conocía demasiado bien, entendió que había algo, pero también comprendió que forzarlo sería inútil. Quien reprime no suelta con órdenes, suelta con grietas. Sofía, por su parte, seguía siendo Sofía. Luz, naturalidad, una elegancia que no necesitaba declararse. Parecía intuir su incomodidad, pero no su causa. Y si la sospechaba, no lo mostraba, reducía los chistes en su presencia. Hablaba de trabajo con una delicadeza quirúrgica y lo dejaba irse primero de las reuniones para no hacerlo sentir atrapado. Ese cuidado, sin embargo, no apaciguaba el incendio, lo alimentaba. El deseo crecía precisamente porque no había presión, porque no había juego. Era la pureza de lo prohibido lo que lo volvía invencible. El jueves una tormenta partió el cielo a la mitad.
lluvia gruesa, relámpagos que dibujaban cuchillas sobre los edificios, un viento que empujaba las ventanas como si quisiera entrar a recordarles que afuera todo era caos. La mitad del equipo salió antes de hora. Los demás, atrapados por la lluvia, se resignaron a esperar bajo lámparas frías y pantallas encendidas. Él decidió quedarse. Le gustaba el sonido de la tormenta. Al menos había algo afuera que hiciera tanto ruido como su cabeza. A las 8 la oficina estaba casi vacía. Solo se escuchaba el zumbido de los aires, el golpeteo del agua y el tecleo de Sofía en la sala contigua. Él lo supo sin mirar. Podía reconocer el ritmo de sus dedos como quien reconoce una melodía conocida. Pensó en irse. Pensó en bajar por las escaleras, cruzar el hall, llamar un coche y perderse en la oscuridad húmeda de la ciudad. Pensó, pero no se movió. El primer pretexto vino como vienen siempre los pretextos verdaderos. Sencillo, útil, razonable. Un contrato para el cliente de la semana siguiente. Unas cláusulas que necesitaban revisión y una firma que él no quería delegar. Tomó los papeles, respiró hondo y caminó hacia la sala de Sofía. La luz proyectaba una sombra nítida en la pared. Su silueta inclinada sobre el teclado, concentrada, la boca levemente fruncida, golpeó el marco de la puerta para anunciarse. «¿Te interrumpo?», preguntó y su voz le salió más suave de lo que pretendía. Sofía levantó la mirada, sorprendida y sin embargo no lo bastante sorprendida como para fingir que no lo esperaba. Había en sus ojos una calma antigua, una forma de mirar que decía «estoy aquí sin reclamar nada». «Para nada», sonrió, «solo estoy cerrando unos reportes». Él dejó los documentos en la mesa y le explicó los cambios. Sofía escuchó con atención, tomó notas, hizo 2 preguntas precisas, una observación brillante que a él se le había escapado. Agradeció. Ella encogió los hombros como si nada y esa naturalidad otra vez lo atravesó. La tormenta golpeó con más fuerza. Se cortó la luz durante un parpadeo, las pantallas se apagaron y volvieron a encenderse como ojos que dudan. Sofía soltó una risa breve. «Parece que el edificio está peleando con el cielo», dijo. «A veces el cielo gana», respondió él sin pensar demasiado. No supo por qué dijo eso. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo sentía que había algo más grande que su voluntad dictando el clima interno. Trabajaron en silencio un rato, él de pie, apoyado en el borde de la mesa, ella sentada, subrayando líneas, cruzando cifras, ordenando caos. Él la observaba con discreción. La concentración le tensaba el entrecejo de una forma casi imperceptible. Cada tanto se llevaba un mechón suelto detrás de la oreja. Al leer en voz baja sus labios se movían apenas. Quiso mirar hacia otro lado, no pudo. Cuando terminaron, ella se recostó en la silla. Estiró los brazos por encima de la cabeza y soltó un suspiro. Ese gesto, simple como el agua, partió algo en él. No fue sexual, o no solo, fue humano. Fue el reconocimiento de una intimidad que no habían pactado, pero que la noche, la tormenta y el silencio habían tejido alrededor de ellos. «Gracias», dijo él. «Me salvaste trabajo. Para eso estoy», contestó ella. «Bueno, no solo para eso, pero ya me entiendes». Él sonrió. Hacía días que no sonreía sin esfuerzo. Ese detalle lo desarmó más que cualquier secreto. «¿Tienes cómo volver?», preguntó. La lluvia no parece querer ceder. Sofía miró el teléfono y negó con la cabeza. «Pedí un auto 2 veces, cancelaron. Debe haber anegado avenidas. Si te quedas un rato, espero contigo. Si no, me resigno a preparar café y aguantar». La palabra «contigo» atravesó la habitación como un puente. Podía cruzarlo o retroceder, y no retrocedió. «Preparo yo el café», dijo. Y lo dijo como quien firma una decisión más honda de lo que parece. En la cocina la luz parecía más cálida que de costumbre. El vapor subía de la jarra y empañaba la pequeña ventana donde la lluvia dibujaba líneas diagonales. Él sirvió 2 tazas y las llevó con cuidado. Al volver encontró a Sofía de pie, mirando la tormenta a través del vidrio largo del pasillo. No era un gesto dramático, era quietud. Una mujer frente al clima, pensando en cosas que nadie conoce. «Gracias», dijo tomando la taza. Ojalá el café supiera responder preguntas. «¿Qué preguntas?». «O las que uno no se hace en voz alta», respondió con una media sonrisa. «Porque si las dijera, cambiaría algo más que la noche». Él la miró fijamente. En su interior un mecanismo antiguo chirrió. Recordó promesas, límites. Las razones de su disciplina, recordó pérdidas. Recordó la primera vez que aprendió que sentir dejaba marcas que tardaban años en borrarse. Sintió miedo, auténtico, no de Sofía, nunca de ella, sino de sí mismo, de lo que podía hacer, de lo que podía decir, de lo que ya estaba diciendo sin palabras desde el lunes. «No quiero equivocarme», susurró antes de darse cuenta de que había hablado. Sofía no fingió ignorancia. Equivocarse es humano, lo imperdonable a veces es ser cobarde.
Ninguno de los dos se movió durante un largo segundo. Él oyó su propio pulso, oyó el rumor del agua golpeando las cornisas, oyó la memoria desgastarse contra los ladrillos de sus defensas. Después decidió respirar, un paso, otro, Sofía. Pronunció su nombre como si fuese una confesión. Desde el otro día, yo... no terminó la frase. Ella tampoco lo obligó. No hubo manos buscando manos ni cuerpos precipitándose a deshacer siglos de contención. Nada de eso, fue más peligroso. Hablaron. Habló el primero con economía, como aprende a hacerlo quien teme abrir compuertas. Dijo que llevaba demasiado tiempo ordenándolo todo para no caer, que había cosas que había decidido no sentir, que el vestido fue la chispa pero que no era el vestido. Dijo que ella lo hacía mejor profesionalmente, que admiraba su claridad, su forma de mirar el mapa y ver rutas donde él veía muros. Habló de respeto y del miedo a cruzar líneas que no se pueden desdibujar luego. Sofía escuchó sin interrumpir y cuando respondió eligió la misma honestidad limpia. No vine aquí a mover tus muros. No quiero ser incendio, aunque a veces me sienta llama. Quiero estar donde me quieres. Si ese lugar es el trabajo, será trabajo. Si es distancia, será distancia. Si es silencio, sabré estar callada. Pero no me pidas fingir que no pasó nada. Algo pasó y yo tampoco soy la misma desde esa noche. La palabra misma cayó como una piedra en el agua, ondas concéntricas que se expanden sin pedir permiso. Él sintió que su nombre en la boca de Sofía lo nombraba distinto, no como jefe, no como colega, no como ese hombre implacable que todos veían. Lo nombraba como un hombre que tiembla y aún temblando mira de frente. La tormenta caprichosa entregó un relámpago tan cercano que la oficina pareció una fotografía. En ese flash él vio el contorno de Sofía con nitidez quirúrgica, la taza a medio camino hacia la boca, el mechón rebelde, la línea de su cuello. Fue entonces cuando lo comprendió con violencia serena. No había vuelta atrás, no porque fueran a besarse, no porque la piel fuera a imponerse, sino porque lo dicho no vuelve a ser no dicho, y lo escuchado no vuelve a desoírse. Acababan de atravesar el corredor más angosto. El de la verdad no sé cómo se hace, admitió. No sé cómo se desea sin destruir, no sé cómo se cambia sin traicionarse. Se aprende o se intenta o se fracasa, pero se elige, dijo ella. Él apoyó la taza en el borde de la mesa. Tenía las manos frías. Quiso reírse de sí mismo, de su solemnidad, de su temor ridículo a algo tan universal como sentir. No pudo. Solo pudo dar un paso más, lo bastante cerca como para oler el café de su taza y la lluvia adherida a su ropa. No la tocó. Ella tampoco a él. Se encontraron en el único lugar donde todavía eran inocentes. La mirada. No quiero hacerte daño, dijo con una sinceridad tan desnuda que casi le dolió pronunciarla. Entonces no me prometas nada, respondió Sofía, y en sus ojos no había exigencia, solo una extraña misericordia. No me des futuro ni me jures distancia. Elige esta noche, hablar con verdad. Cuidar el trabajo, cuidarnos, mañana veremos. Si eliges huir también lo entenderé, pero no me confundas, ya no. Un trueno retumbó y con él se fue la electricidad por completo. Oscuridad, 1 segundo, 2, 3. La luz de emergencia tiñó de ámbar los pasillos. Desde algún lugar una alarma ensayó un pitido tímido y luego murió. Se quedaron así, parados en un claro de penumbra, como dos figuras detenidas en medio de un escenario. Él respiró, pensó en la cobardía, en el coraje, en la delgada línea que los separa a veces y eligió. Mañana, dijo, hablemos, con luz, con tiempo. Con marcos si hace falta para organizar los equipos. Para que nada se mezcle, quiero que esto, señaló el aire entre ambos, sea limpio, incluso si termina mal. Sofía sintió muy despacio y sonrió. No un triunfo, no un te gané, una gratitud tranquila, como la de quien recibe agua después de mucho calor. Mañana, repitió. La electricidad volvió con un zumbido largo, seguido por un pestañeo general de pantallas. La tormenta aflojó como si el cielo hubiera aceptado un acuerdo. En la calle las sirenas de los coches se alejaron. En la oficina el reloj marcó las 9:46. No hubo beso, no hubo abrazo, hubo algo más difícil. Una tregua con sus propias sombras. Caminaron juntos hasta el ascensor. Mientras esperaban, él notó un detalle absurdo. La gota de lluvia que resbalaba desde el borde del cabello de Sofía hasta el cuello, desapareciendo bajo la tela. Ese mínimo gesto lo conmovió con una fuerza que no cabía en palabras. El ascensor se abrió. Ella entró primero. Él la siguió. Bajaron en silencio, como cómplices de un delito que no habían cometido. En el hall, el guardia les deseó buena noche con una sonrisa cansada. El aire olía a tierra mojada. Sofía levantó la mano en un saludo breve y antes de irse hacia la derecha dijo: «No vuelvas a ser un fantasma mañana. Lo intentaré», respondió él.
y supo que en esa frase había una promesa que no sabía si podría cumplir, pero que ya lo había cambiado. Vio cómo se alejaba bajo los toldos. Esquivando charcos, se quedó quieto un momento más, dejando que la lluvia le mordiera el borde del saco. Luego caminó hacia la izquierda, llamó un coche, subió, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. No estaba en paz, no estaba resuelto, no estaba a salvo. Pero por primera vez en años no estaba dormido. Y en algún lugar muy adentro, una certeza nueva, casi imperceptible, pronunció la sentencia que el resto de él no quería oír. Ya cruzaste. No hubo un beso. No hubo una noche de piel sobre piel. Hubo algo infinitamente más irreversible. Un hombre que se permitió sentir y decirlo en voz alta. Una mujer que supo estar sin exigencias. Un pacto frágil frente al temporal. Mañana sería otro mapa. Con rutas, con costos, con riesgos. Mañana también sería el lugar donde podía perderlo todo. El respeto que había construido, la imagen, la línea perfecta de su vida. Pero mañana también podía ser el único lugar donde su deseo dejara de ser una grieta clandestina y se volviera elección. La ciudad, ajena a sus guerras íntimas, parpadeó sus luces sobre los charcos. El coche dobló por una avenida más ancha y el agua golpeó el hogar de los limpiaparabrisas como dedos inquietos. Él abrió los ojos justo cuando el semáforo cambió a verde y supo, sin drama, sin épica, sin música, que ya no regresaría al hombre que fue antes del vestido rojo, no porque Sofía lo hubiera trastornado, aunque así lo sintiera, sino porque la verdad, una vez dicha, no tiene botón de deshacer. Y ese precisamente era el punto de no retorno. A la mañana siguiente la ciudad tenía esa limpieza cruel que dejan las tormentas. Todo brillaba como nuevo, menos las cosas que importan. Él llegó antes que todos, encendió las luces del piso, abrió las ventanas, dejó que el aire fresco entrara como si pudiera ordenar con oxígeno lo que adentro todavía era ruido. Colocó 2 tazas sobre la mesa de reuniones, café para quien fuera necesario, o tal vez un intento ingenuo de hospitalidad con sus propios demonios. A las 8:20 apareció Marcos, traía una camisa arrugada, un gesto serio, y ese instinto que tienen los amigos de oler lo que no se dice. ¿Dormiste?, preguntó sin rodeos. Algo, no te creo. Él sostuvo la mirada. Por un segundo pensó en retroceder al viejo lugar, el del silencio hermético, la fortaleza sin ventanas. Pero una promesa, corta y temblorosa, le latía en la lengua, no volver a ser un fantasma. Necesito hablarte, dijo, y no como jefe. Marcos dejó el maletín y se sentó. No bromeó, no hizo preguntas irónicas. Había en su postura una disponibilidad antigua, de esas que no se improvisan. Él habló. No todo, nunca se dice todo, pero lo suficiente. El lunes, el vestido rojo, la tormenta. La conversación a media luz, ese mañana que ahora era hoy, nombró el deseo sin obscenidad, el miedo sin dramatismo. La línea profesional que los contenía a todos, dijo la palabra límites más de una vez. Como quien traza con reglas sobre un mapa que vibra, Marcos lo escuchó con una seriedad sin juicio. Cuando terminó, respiró profundamente y apoyó los codos en la mesa. Te agradezco que me lo digas, dijo primero, a mí antes que a la realidad, porque la realidad igual se entera tarde o temprano. Por eso estamos aquí. Bien, asintió. Pues empecemos por lo obvio. Hay poder de por medio. No es lo mismo que te guste alguien del equipo a que te guste alguien que responde a tus decisiones, aunque seas justo, aunque seas impecable. Aunque no pase nada, el desequilibrio existe. No te lo digo para asustarte. Te lo digo para que no te mientas. Él bajó la vista. No era una revelación, era un espejo. Lo sé. Entonces, primera decisión, si hay algo, y ese algo puede ser simplemente el reconocimiento que ya existe. Sofía no puede seguir reportándote. Hoy mismo reorganizamos, no como castigo, no como premio, como forma de cuidar a todos. Lo pensó. Fue un dolor leve, inesperado. El de renunciar a verla en cada reunión, en cada pasillo, en cada correo con copia directa. El precio de la limpieza era la distancia. Asintió. Hazlo, segundo, continuó Marcos. Transparencia básica. Documentar decisiones que la involucren, blindar evaluaciones, evitar encuentros a solas que no tengan un propósito profesional claro y, si existen, dejar registro no por paranoia, por paz. De acuerdo. Tercero, honestidad con ella. No promesas, no juegos, no frases que parezcan y no sean. Si es solo una tensión que 2 adultos eligen no cruzar, que sea eso. Si es algo más, entonces tomas licencias, te apartas, lo manejas fuera. Pero no se puede tener todo, autoridad intacta. Deseo satisfecho y reputación inmaculada. La matemática de la vida no da. Él cerró los ojos un segundo. Había estado demasiado tiempo resolviendo ecuaciones complejas para no entender la de Marcos. Cada elección ilumina y quema.
Está bien, dijo. Hagámoslo así. Como si los hubieran invocado, el ascensor se abrió y Sofía apareció con un folder en los brazos. Había cambiado el recogido de su cabello. Llevaba una blusa crema y un pantalón oscuro. Nada llamativo, todo nítido. Los vio a los dos y vaciló apenas. Lo justo para decir, sé que el aire es distinto. Buenos días, saludó. Buenos, respondió él. Y la voz le salió entera. Marcos se levantó con un profesionalismo casi teatral. Sofía, luego me gustaría hablar contigo de una reorganización del equipo. Nada grave, ajustes de carga, ¿podemos a las 10? Claro, sonrió, pero sus ojos lo buscaron a él por una décima de segundo. Él sostuvo, sin ocultar, sin traducir. A las 10 se reunieron los tres. Marcos condujo con elegancia quirúrgica. Explicó que un cliente nuevo necesitaba a alguien con la mirada macro de Sofía. Propuso moverla a un proyecto paralelo que reportaría a él. Marcos, con independencia operativa, enumeró ventajas, tiempos, objetivos. Sofía escuchó en silencio, tomó notas. Miró ocasionalmente al hombre que la había desvelado y que ahora sentía a cada punto. ¿Qué piensas?, preguntó Marcos por fin. Sofía habló con la calma de siempre, pero sin ese velo de ingenuidad que a veces la protegía. Pienso que tiene sentido, dijo, y que si hay algo que cuidar, esta es la manera. Solo pido dos cosas: que nadie en el equipo sienta que me mueven por un error mío y que esta decisión, si se revisa, sea por razones de trabajo, no por caprichos del clima. Aprobado, dijo Marcos. Ella asintió, guardó su lápiz y luego, como si todo el ruido del mundo exigiera un gesto limpio, se dirigió a él. Gracias, dijo. Él sostuvo el gracias como se sostienen objetos frágiles. Quiso decir muchas cosas. Dijo la única que importaba. Vamos a hacerlo bien. El día siguió con la precisión de un calendario que encuentra su riel. Corrieron correos, se reconfiguraron tableros, se enviaron mensajes de bienvenida al nuevo frente. Hubo bromas ligeras en los pasillos, que si Sofía era ascenso encubierto, que si Marcos se estaba robando talento. Nada que doliera. Por la tarde, una alerta roja. El cliente más grande, Baltasar & Copes, había adelantado la presentación una semana. Crisis, reunión urgente, todos a la sala de vidrio. Fue la primera prueba del nuevo orden. Él, como director general, eligió la estrategia. Marcos, como responsable del proyecto, armó el plan. Sofía, como mente clara, detectó los huecos, las variables chocaban, los plazos se encogían, los recursos no alcanzaban. La sala se llenó de diapositivas, rotuladores, café. Era el caos conocido, el que siempre habían navegado juntos, pero ahora con una capa más, la proximidad peligrosa que intentaban domesticar. A las 7 el equipo estaba extenuado. Marcos decretó pausa de 15 minutos. Salieron casi todos. Quedaron 3, él, Sofía y el tablero con flechas como cortes. Hay un riesgo que no estamos mirando, dijo Sofía de pronto. El proveedor de impresión nunca entrega en menos de 4 días. Si Baltasar aprobó hoy, llegamos. Si aprueba mañana, no. Necesitamos un plan B de hardware. La lógica era perfecta. Él lo sabía. Lo que no esperaba fue el detalle que la hacía posible. Llamar a Mariela, de su red personal. Una mujer que les debía un favor antiguo y que podía imprimir en la madrugada por fuera de convenio oficial, sin facturar hasta la semana siguiente, era una maniobra delicada. Es arriesgado, dijo él. Si algo sale mal, si no lo intentamos, sale mal seguro, replicó Sofía. Si lo intentamos, puede salir bien. Marcos volvió justo a tiempo para escuchar la última línea. Sopesó, miró a uno, miró a otro. La decisión era suya ahora. La tomó con la contundencia que hace amables los riesgos. Hagámoslo, dijo. Yo asumo la firma. Si Baltasar pregunta, le decimos la verdad. Queríamos cumplirle y activamos una vía extraordinaria. Trabajaron hasta tarde. La oficina recobró ese pulso de camaradería en crisis que tantas veces los había hermanado sin necesidad de palabras grandes. Él se sorprendió sonriendo varias veces a comentarios secos de Sofía. Esa ironía diminuta que solo aparecía cuando estaba al borde del cansancio. Ella lo sorprendió 2 veces corrigiendo números suyos, un lujo que nadie se permitía con el jefe. Una confianza que él aceptó sin la menor herida si la línea entre ellos había cambiado. También había cambiado la línea entre él y su propio ego. A las 11 la última pieza encajó. Salieron al pasillo vaciado. El edificio cansado. Parecía sostenerse a sí mismo con la espalda. Cuando aguardaban el ascensor, él notó de nuevo un detalle absurdo. Una tinta roja manchaba el borde de los dedos de Sofía. Sedimento de plumón, quiso decir, déjate limpio. Y el cuerpo dio un paso bastardo hacia ese gesto. Se detuvo. Ella vio el movimiento y no avanzó tampoco. Sonrieron, conscientes del borde. Buen trabajo, dijo él. Buen trabajo, repitió ella. El ascensor abrió sus fauces. Se despidieron con un leve movimiento de cabeza.
La noche esta vez no traía tormenta, solo un viento que levantaba papeles viejos en la calle. En casa, él se duchó sin pensar. Se sirvió agua, se sentó frente a la ventana, no prendió música, no prendió televisión. Dejó que el silencio llenara lo que el día había vaciado. Y entonces lo vio. Un correo nuevo, asunto parco. Remitente desconocido. Título: consulta confidencial. Lo abrió. Buenas noches, no nos conocemos. Hoy escuché comentarios en la oficina sobre un posible favoritismo hacia Sofía M. No me parecieron malintencionados, pero me preocupó el clima. Le tengo respeto a usted y a ella, y por eso prefiero escribirle directo y anónimo. Tal vez no sea nada, tal vez sí, firma. Alguien que prefiere cuidar el equipo. Leyó 2 veces. 3. No había acusación, había un síntoma. La realidad los había visto, o peor, había visto su sombra. Marcos respondió en cuanto él le reenviara el correo con un mensaje claro. Mañana, primera hora, comunicamos formalmente el cambio de estructura, las reglas de decisión y la participación de Sofía en Baltasar por mérito. Yo doy la cara que el protocolo no llegue tarde a la fiesta. Él agradeció, pero el golpe ya había entrado, no como un escándalo. Aún no, sino como una verdad práctica. Las consecuencias respiran aunque uno no las nombre. Apagó la pantalla, cerró los ojos y vio, con una nitidez que dolía, el vestido rojo de la primera noche. Comprendió que su color era también un semáforo. El rojo no solo dice pasa fuego, también dice detente. Habían elegido avanzar con cautela. Ahora debían elegir detener lo que, a la primera distracción, podía arrasar. Al día siguiente la empresa cumplía 10 años. Había un evento modesto en el hall, discursos breves, copas con poco vino. Él decidió que hablaría poco y claro. Antes de dormir ensayó en voz baja. Crecimos porque elegimos lo difícil cuando tocaba, documentar, corregir, decir la verdad. Y seguiremos creciendo si seguimos eligiendo lo difícil. Se quedó dormido repitiendo esas palabras como si fueran de otros. Despertó con el cuerpo liviano y la cabeza alerta. El hall estaba lleno a las 6 de la tarde. Sofía llegó sin rojo, blanco, impecable, sin promesa. El blanco era un pacto silencioso, no tentar, no negar. Él lo entendió. Nadie más tenía por qué entender nada. Cuando el micrófono fue suyo, habló simple. Agradeció, nombró equipos. Anunció la nueva estructura con naturalidad. Celebró los logros de Baltasar y el salto de Sofía al frente estratégico bajo el ala de Marcos. Hubo aplausos sinceros, hubo alivio distribuido, hubo también 2 miradas perdidas que buscaban confirmación en la otra orilla y la encontraban con discreción. Terminó el brindis, se acercaron colegas, chocaron vasos. Alguien puso una playlist mediocre en medio del pequeño ruido, una pasarela invisible los acercó, no a solas, no a escondidas, en medio de todos. «Te quedó bien el discurso», dijo Sofía con esa naturalidad que a veces curaba. «A ti te queda bien el blanco», respondió él. Y supo que había dicho demasiado. Añadió rápido. «En escena. Profesional ordena». «Ordena», repitió. Y por primera vez en días su sonrisa fue realmente sonrisa. A veces también es lindo ordenar. Un compañero los interrumpió con una broma. Rieron, siguieron. La noche se diluyó sin más sobresaltos. Cuando él estaba por irse, el jefe de recursos humanos, hombre prudente de bigote cansado, se le acercó. «Mañana te paso un borrador de protocolo de relaciones internas». Susurró sin hierro, sin cinismo. «Es momento, no solo por ti, por cultura. Es un buen aniversario para hacerlo». Él asintió, no le ofendió, le alivió. Salió al aire fresco. La ciudad había vuelto a ese rumor de normalidad que siempre es trampa. Encendió el auto. Apoyó las manos en el volante y pensó en una frase de Sofía la noche de la tormenta. «Lo imperdonable a veces es ser cobarde». No había sido cobarde, tampoco temerario. Había elegido el filo, el lugar donde uno camina sabiendo que cualquier distracción tiene precio. En el retrovisor el hall reflejaba luces blancas, no había rojo en ninguna parte. Y sin embargo, adentro de él el color seguía. No como incendio, no como bandera, como un corazón que aprendía a latir sin esconderse ni arrasar. Las consecuencias estaban vivas, respiraban, pero también respiraba por fin la posibilidad de un cambio sin destrucción. O eso quería creer. Porque horas después, cuando el correo anónimo encontró respuesta formal y el protocolo empezó a redactarse, alguien, en otra computadora, en otra esquina, escribió un segundo mensaje, menos prudente, más cruel. «Dicen que el aniversario trae novedad. Ascensos para los que visten de blanco y de rojo». El asunto decía, para la dirección urgente, y el futuro, una vez más, se inclinó apenas hacia el lado del peligro. El lunes amaneció con un cielo limpio y una sensación de resaca moral en la oficina. El correo anónimo número 2, el cruel, el que insinuaba colores como si fueran pruebas.
No había explotado en público, pero había corrido a la velocidad exacta con la que suelen correr los rumores. Ni tan rápido como para convertirse en noticia, ni tan lento como para no moldear miradas, bastó con unos cuantos «¿escuchaste?», con un chiste torpe dicho en el rincón equivocado, con un silencio de más en un ascensor. La realidad al fin no necesitaba pruebas. Le bastaba con su costumbre de sospechar. A primera hora, Recursos Humanos presentó el borrador de protocolo. Era sobrio, técnico, casi aséptico. Hablaba de conflictos de interés, de transparencia, de reportes cruzados, de medidas preventivas. Nadie dijo el nombre de Sofía, nadie dijo el suyo. El documento fue aprobado en lo esencial y quedó abierto a ajustes. Lo que no quedó abierto fue el clima. Una capa fina de hielo recubrió el piso. No era hostilidad, era cautela. Baltasar Ancó había confirmado la presentación para el miércoles. Eso significaba que todo lo que no fuese imprescindible debía quedar en pausa. Pero hay cosas que no saben suspenderse aunque uno lo pida. A media mañana, Marcos entró a su oficina con el gesto grave que anuncia noticias que no caben en correos. «Tenemos un problema», dijo, y cerró la puerta. No con Baltasar, con adentro. Le tendió el teléfono. Había una captura de pantalla, una conversación sin firma en un grupo paralelo del equipo junior, memes de vestidos rojos, emojis de copas, el típico ingenio barato que la inmadurez confunde con humor. Sofía no estaba en ese grupo. Aún así estaba en esas palabras. Él sintió una oleada de vergüenza que no tenía destinatario claro. Era su responsabilidad, sí. Era el costo de haber permitido que el deseo saliera del sótano y pusiera una silla en la sala. Era también una injusticia que apuntaba a Sofía con la puntería habitual de las ofensas cobardes. «¿Quién te lo pasó?», preguntó afilado. «Una de las chicas nuevas», respondió Marcos. «No quiere líos. Pero esto es un síntoma. Si no hacemos algo ahora, el protocolo será papel sin espaldas». «Reúne al equipo», dijo. «En media hora. Todo el piso salvo quien esté al teléfono con cliente». Marcos levantó una ceja. «¿Estás seguro?». «Estoy cansado», dijo él, «y un cansancio así no se arregla con silencios». La sala de reuniones grande se fue llenando con pasos medidos y un murmullo que no llegaba a formarse en palabras. Sofía entró de último por elección propia. Se sentó en la segunda fila. Buscó el punto neutro donde su mirada no se cruzara inmediatamente con la suya. Él se paró al frente, no en el lugar habitual de quien dicta, sino un paso al costado, como quien comparte un banco con la verdad. No habló del protocolo, no habló de rumores. Habló de cultura, de respeto, de la diferencia entre cuestionar decisiones y burlarse de las personas. Nombró, sin nombres, el riesgo de confundir lo íntimo con lo público, lo privado con lo corporativo, lo humano con lo usable. No fue un sermón, fue un espejo. «Yo soy el responsable máximo de que aquí se pueda trabajar», dijo al final. Y eso no significa solo que entren proyectos y salgan resultados. Significa que nadie tenga que venir con armaduras para soportar el chiste del pasillo. Significa que si alguien siente que un límite se acerca, tenga a dónde llevar su inquietud sin miedo a que termine en un meme. Si fallamos en eso, fallé yo y no estoy dispuesto. Hizo una pausa. Podía sentir cómo la sala contenía el aire. Hoy, formalmente, queda activado el protocolo de relaciones internas. Y hoy, formalmente, queda prohibido el uso de grupos paralelos que se use para hablar de personas del equipo. Tendremos espacios para discutir decisiones. No tendremos basurales en los que dejar caer lo que no nos animamos a decir de frente. No lo aplaudieron, tampoco necesitaba aplausos. Lo que consiguió fue algo más útil. Vergüenza de la buena, de la que corrige. La reunión terminó. La sala se fue vaciando con una seriedad nueva. Sofía se quedó sentada mirando el borde de la mesa como si leyera en la veta de la madera una frase que le faltaba. Él esperó que se levantaran los últimos y se acercó. «No era tuya la carga», dijo sin rodeos. «La tomé yo». «La carga es de todos», respondió ella. «Pero gracias por no dejar que se vuelva solo mía». Se quedaron mirando el vidrio que daba a la calle. En el reflejo por un segundo, él se vio como no se había visto nunca en esa empresa, no como director, sino como un hombre tratando de aprender a ser alguien decente en territorio hostil. El martes la presión de Baltasar apretó el cuello. El plan B con Mariela estaba listo con la discreción legal debida. Marcos llevaba 3 celulares como un malabarista y su humor de trinchera mantenía el ánimo del equipo a raya. Sofía cerraba una a una las fisuras logísticas con la concentración de quien ordena un puente durante un terremoto. Él tomaba las decisiones de alto nivel y cada tanto, sin querer, su mirada buscaba el ángulo donde ella estuviera. No le gustaba admitir que necesitaba ese punto de referencia. Le gustaba aún menos aceptar que sin ese punto habría perdido el hilo de sí mismo esa noche, faltando pocos minutos para irse. Llegó el correo de Baltasar. «Si mañana nos convencen,
Firmamos el trimestre. No era una promesa, pero era una puerta. Se fueron tarde, pero sin esa sensación pegajosa de derrota que a veces deja el cansancio. El miércoles amaneció con la pasividad de los días que deciden destinos sin hacer ruido. La presentación estaba pautada a las 11. A las 8:30 el proyector falló. A las 9 la señal del Wi-Fi se cayó por 10 minutos que parecieron una hora. A las 9:40 Mariela llamó para decir que una máquina había mordido una esquina de la primera tirada, pero que ya estaba corrigiendo. A las 10:05 él entró al baño, se mojó la cara y se dijo a sí mismo en voz baja, casi ridícula, que la ceremonia del agua fría a veces es la única liturgia que le queda a los ateos del control. A las 11 en punto Baltasar entró a la sala. Traían camisas planchadas como decisiones, relojes que pesaban. Esa ambición que huele a cuero y a auto reciente, él hizo la apertura con un tono sin adornos. Marcos tomó la posta con un mapa de riesgos que habría hecho sonreír a cualquier auditor. Sofía intervino a mitad de camino con una claridad que hizo silencio incluso en quienes no querían concederle nada. No fue una estrella, fue eje. Todo parecía alinearse cuando, en el turno de preguntas, el director de operaciones de Baltasar, un hombre con fama de mirar por debajo de las alfombras, se acomodó en la silla y disparó. He oído muy buenos comentarios de su equipo y también he oído cosas menos técnicas sobre su cultura. No me interesan los chismes, pero me interesa la robustez de sus procesos. ¿Por qué debería creer que sus decisiones no están teñidas de favoritismos? La pregunta era un disparo en línea recta y lo era precisamente porque no nombraba a nadie. Era más peligrosa así. Se colaba como principio, no como acusación. Marcos tomó aire dispuesto a amortiguar. Él le detuvo con un gesto mínimo y habló. Tiene razón en pedir garantías. No hay proyecto que sobreviva si su base es transitiva. Por eso, antes de esta reunión, activamos un protocolo de conflicto de interés que nos obliga, no nos sugiere, nos obliga a documentar roles, a evitar que supervisores tomen decisiones sobre personas con las que puedan existir vínculos que alteren la imparcialidad y a auditar decisiones clave. Le puedo mostrar el documento. Y si alguna vez detecta que fallamos, sabrá con quién hablar. El director de operaciones lo sostuvo con una mirada de cirujano. Asintió apenas. Me sirve, dijo. Sobre todo porque lo dice delante de su equipo. La reunión terminó con un apretón de manos que no prometía nada, pero negaba menos que al principio. El sí o el no llegaría por correo. El equipo salió con ese cansancio feliz que deja la sensación de haber hecho lo que tocaba sin voltajes extras. En el pasillo, cuando por fin se quedaron a solas, 3 segundos de soledad en un edificio lleno, Sofía le dijo. No te escondiste, no supe, no respondió. O no quise, se miraron, no hubo sonrisa. Hubo una especie de descanso compartido. El correo de Baltasar llegó a las 6 de la tarde. Aprobado, vamos con ustedes el trimestre. Hubo aplausos, hubo un par de gritos. Alguien puso otra vez la playlist mediocre. Él abrazó a Marcos como se abrazan los que han peleado en la misma zanja. Sofía, desde el otro lado de la sala, alzó la copa de plástico y la inclinó apenas en su dirección. Él repitió el gesto. Era un brindis sin contacto. Un reconocimiento público a lo privado que habían cuidado. Podría haber sido el final, un cierre limpio, protocolo activado. Rumor desactivado por la realidad. Baltasar ganado, cultura reforzada. Pero lo irreversible, como su nombre indica, rara vez se conforma con desenlaces administrativos. Al día siguiente, antes de que llegara la mayoría, él la encontró en la terraza del edificio. Era un rectángulo de cemento con 2 macetas obstinadas y una vista a una ciudad que nunca termina de empezar. Sofía tenía los codos apoyados en la baranda y la mirada en un punto que bien podía ser el horizonte o un recuerdo. ¿Podemos hablar?, le preguntó él, aunque ya estaban hablando al estar ahí. Siempre, dijo ella sin girarse. O hasta que no. Se paró a su lado. El aire de la mañana era una tela fría que rebotaba en la piel. Ganar a Baltasar no arregla lo demás, dijo él. Ayuda, pero no arregla. Lo sé. No me arrepiento de nada de lo que dijimos la noche de la tormenta. Siguió. No me arrepiento de haber elegido cuidarnos. Y sin embargo siento que quedamos en un lugar que te exige más a ti que a mí. Aunque el protocolo diga otra cosa, el rumor te nombra de formas que a mí no me alcanzan. Y eso es injusto. Sofía sonrió, pero fue una sonrisa pequeña, de reconocimiento. Lo injusto no siempre es evitable, dijo. Pero se puede decidir qué hacer con lo que no es justo. Él tragó saliva. Tenía preparada una decisión desde la noche anterior. Una idea que había empezado como provocación y había crecido como certeza en el silencio de su departamento. Voy a pedir una licencia de 2 meses, soltó por fin. Marcos puede llevar la dirección en ese tiempo. Todo queda armado. Quiero bajarme del escenario. Aunque sea un rato,
para que nadie confunda la reestructura con un disfraz de conveniencia, y quiero también saber quién soy cuando no estoy sosteniendo este edificio con los dientes. Sofía giró entonces y lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Eso te va a cambiar, dijo simple. Ya cambié, admitió. La pregunta es si me atrevo a vivir como el que ya soy, o si vuelvo a actuar como el de antes solo porque es más cómodo. ¿Y yo qué pinto en esa ecuación?, preguntó sin ironía. Él sostuvo su mirada. Podía elegir decirle lo previsible, que la esperaba, que la quería, que la necesitaba. Pero había aprendido lo suficiente como para saber que ese tipo de frases, en ese contexto, adquieren la forma de cadenas aunque sean flores. Pintas como una realidad, dijo, no como un premio, ni como una tentación, ni como una prueba, como una mujer que respeto y deseo. Sí, después de mi licencia seguimos queriendo hablar. Hablaremos, si no, no habremos robado nada. No te pido que esperes, te pido que no te mientas. Sofía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió había en ellos algo parecido a la paz. Entonces vete, dijo, y vuelve solo si la vuelta es hacia adelante. No se tocaron, no lo necesitaban. La conversación había hecho todo lo que un abrazo a destiempo habría estropeado. Anunció la licencia esa misma tarde en un correo que combinaba gratitud con calendario y copia a la junta. La reacción fue una mezcla educada de sorpresa y respeto. Marcos entró a su oficina con el gesto atónito de quien descubre que el copiloto se convierte en piloto en pleno vuelo. ¿Estás bien?, preguntó. No del todo, respondió. Y quiero aprender a estarlo sin volver a dormirme. Marcos asintió. No intentó disuadirlo. Tal vez porque entendió que había menos peligro en su ausencia que en su regreso a la farsa de antes. O tal vez porque, al verlo, supo que hay decisiones que no se discuten sin romper algo que conviene salvar. Los 2 meses no tuvieron épica. No hubo viajes a lugares exóticos ni epifanías bajo tormentas perfectas. Hubo caminatas a horas absurdas, café sin azúcar, libros subrayados, conversaciones tardías con su madre, la mujer que le enseñó a reprimir para sobrevivir, terapia por fin, un taller de carpintería que le dejó astillas honestas en los dedos. Descubrió que la disciplina también puede ser ternura consigo mismo y que descansar no es abandonar el puesto de guardia, sino, a veces, devolverle al cuerpo el derecho a existir sin guerra. Con Sofía los mensajes eran pocos y limpios. Un ¿cómo vas?, un hoy salió bien lo de Baltasar, un pensé en una película que te gustaría. Casi nada, bastante, no se vieron. No lo acordaron, pero lo cumplieron. Había una lealtad nueva, no a una promesa, sino a una posibilidad. El regreso. Un lunes cualquiera de un cielo idéntico a tantos. No fue un desfile. Fue un hombre cruzando el hall con un saco menos rígido y una mirada un poco más lenta, como si al fin se hubiera dado permiso de ver. Saludó a todos con un nombre que antes no usaba. Subió, entró en su oficina. La planta de la esquina había crecido sin pedirle permiso. Sonrió. Marcos lo abrazó fuerte. Le contó en 5 minutos los 2 terremotos, las 3 victorias, el estado de los proyectos. Habló después de él como quien devuelve las llaves de una casa que cuidó con cariño. Sofía entró más tarde con un cuaderno y una camisa azul. No blanco, no rojo o azul, el color de las cosas que no gritan para existir. Hola, dijo. Hola, respondió. Se sentaron. Hablaron primero de trabajo, luego no. Ella le contó que había cambiado de barrio, que últimamente le gustaba levantarse media hora antes para hacer nada con los pies descalzos. Él le contó del taller de carpintería, mostró una foto ridícula de una mesa coja que arreglaría. Rieron. Hubo un silencio que no fue tensión. Fue espacio. ¿Sigues siendo tú?, dijo ella de pronto. Pero no el mismo. El vestido rojo cambió algo, admitió. No porque me volviera loco, como dijeron por ahí, sino porque me mostró una verdad que yo me negaba, que la vida no es solo una ecuación que hay que resolver sin resto. Sofía apoyó el cuaderno. Lo miró largo, no como se mira un jefe, ni un héroe, ni un peligro, como se mira a alguien que llegó más tarde de lo ideal, más temprano de lo imposible. ¿Y ahora?, preguntó sin adornos. Él respiró. Había tantas respuestas posibles. Eligió una que no prometía puentes eternos ni inauguraba precipicios. Ahora. Caminamos, dijo. Ni solos por obligación ni juntos por mandato. Elegimos, y si alguna vez nos elegimos al mismo tiempo, que sea sin destruir nada que no merezca ser destruido. Sofía sonrió con una claridad que no había visto nunca en sus ojos. Me sirve, dijo. Sobre todo porque lo dices delante de ti. No se besaron. No hicieron de esa tarde una escena que alguien pudiera convertir en anécdota. Salieron de la oficina a revisar gráficos para un cliente nuevo. Intercambiaron una ironía privada en el pasillo. Compartieron un ascensor con 2 practicantes que hablaban de series. Tomaron café en vasos con tapa que se derramaban un poco. Era otra clase de intensidad.
la de vivir. Esa noche, al llegar a casa, él se detuvo frente al espejo como tantas veces. La diferencia fue que no buscó esconder la mirada que se devolvía. Se quitó el saco, arremangó la camisa, dejó el teléfono en silencio. En la mesa, la madera pobre de su proyecto de carpintería esperaba otra mano de lijado. Sonrió, no por triunfo, por aceptación. Lo irreversible tenía nombre, sí, no era Sofía. No era el vestido rojo, era él mismo. Un hombre que aprendió, tarde pero a tiempo, que el deseo no es enemigo si deja de ser clandestino, que el poder solo es limpio cuando se somete a reglas que no le convienen, que el cambio, el de verdad, no ocurre en noches épicas, sino en decisiones repetidas sin testigos. Antes de dormir abrió la ventana. Afuera la ciudad respiraba con el rumor de siempre. Adentro por fin algo respiraba a la misma velocidad, y entendió sin drama, sin fanfarrias, que nunca volvería a ser el mismo. No porque se hubiera enamorado como en las películas, sino porque por fin había elegido no vivir dormido. El vestido rojo solo había encendido la luz. Lo irreversible fue lo que hizo con lo que vio.